Pues ahí los tenemos, a los grandes protagonistas de esa carrera grande, la carrera de los GTs, una de las más numerosas de todo el fin de semana, donde ya vemos que se sitúan en parrilla ni más ni menos que el Mosler de la Escuela Española de Pilotos en la pole. A su lado va a estar el Ferrari de Josep Mayola, perdón, la pole en este caso para Francesc Gutiérrez, que en el caso del CER se invierte. Costa Canaroglu va a estar en la segunda posición, Iván Velasco en la tercera, Álvaro Rodríguez en la cuarta con el este espectacular Porsche 911. Y lo más atractivo, lo más interesante es que los grandes favoritos, nuestros amigos de este equipo autodenominado Grand Prix Extreme GT, los Geze, padre e hijo, van a tener que remontar. Y ahora el turno es para Benji, que va a ser el encargado de arrancar. Y si Benji tiene que recuperar, pues la carrera va a ser mucho más interesante. Muchísimo más interesante. Además, su buen hacer, ya pese a que estuvieron ausentes en la última cita de Motorland, ya fueron uno de los grandes alicientes en Navarra. Pues bueno, otro poquito más de picante, otro foco al que tenemos que estar atentos y siempre, ¿no? Lo que supone tener que estar realizando adelantamientos de forma continua en pista, más luego el papel que se juegan los doblados. Al final, pues bueno, ¿no? Es otro punto, ¿no? Al que tenemos que estar atentos y también recordar su afición, ¿no? Al motor, no solo a nivel competitivo, sino que son uno de los mayores coleccionistas de coches Gulf, decorados por Gulf, de la historia del automovilismo. Así que esperemos algún día poder visitar ese garaje, porque tienen que ser para que se caiga alguna que otra lágrima. Muchos lo tenemos en miniatura, algún que otro. Algún que otro, algún que otros varios. Ellos los tienen de verdad, que se dice pronto también. En fin, una carrera en la que, recordemos, no estarán Arturo Espuñi y Marta Suria. Como ya apuntábamos en el inicio esta mañana, Marta recuperándose favorablemente de ese incidente, de ese susto que nos dio en la jornada de ayer. Y la carrera que va a echar a andar con un ilustre viejo conocido, ese Dodge Viper que tenemos en la tercera posición, con Iván Velasco precisamente con Iván Velasco a los mandos ahora mismo. El Renault de Benji Geze en esa quinta plaza. Los GTs que ya ruedan, precedidos por las categorías principales. Acto seguido lo hacen los GT4. Y por detrás todas esta jauría de TCRs con Gonzalo de Andrés en esa posición de privilegio. Esa posición de privilegio, ¿no? Comandando todo el pelotón y perseguido por toda la armada Cupra, que al final es mayoría, ¿no? En este certamen, que eso también habla en favor de lo bien que se trabaja y lo bien que trabaja el departamento de competición de SEAT, que hace unidades realmente competitivas y por las que los pilotos apuestan. Muy fiables, que no se rompen y siempre nos dan emociones. De hecho, aquí tenemos parece una exposición de modelos históricos de Cupra, que se mezclan algunas versiones anteriores del León, al que disfrutamos en tantas ocasiones con esa Supercopa Europea, con la Supercopa Nacional, con muchas carreras de resistencia para turismos, donde siempre han dado el do de pecho. Y por supuesto estos GTs muy espectaculares. Y lo competitivos que son también en el Mundial de TCR, ¿no? En manos de Mikel Azcona. Mikel Azcona, al que tenemos aquí presente. Que es otro privilegio, ¿no? Contar con pilotos de su talla. Mikel Azcona, que ha venido directamente desde Nürburgring aquí a Valencia para competir. Ha tenido un fin de semana tremendo compitiendo en el trazado grande, en el trazado de 22 kilómetros, con la carrera de turismos más interesante y más frenética de todo el planeta, que de hecho nos ha regalado algún incidente
aquellos de órdago durante el fin de semana, que nos hemos hartado de ver repetido en las redes sociales. Y bueno, aquí tenemos a Azcona, pues quitándose un poquito la espinita en un trazado más mundano, más convencional. Totalmente, o sea, nada tiene que ver. No. O sea, no hay ni por dónde empezar, ¿no? Para empezar con unas escapatorias un poquito más seguras. Y un circuito que permite errores. Sí, exacto. Que puedes coger escapatorias. Y luego te pueden sancionar, pero vaya. Sí, pero una sanción que no un susto. Pero sin riesgo muchas veces físico, porque es que la verdad el trazado antiguo de Nürburgring, todo aficionado que haya tenido la oportunidad de estar viendo, por ejemplo, estas 24 horas, es pura admiración, ¿no? Sí. Y ya, pues bueno, los que hemos tenido el privilegio de rodar y dar vueltas en ese circuito es asombroso y te hace, ¿no? Valorar aún más a todo piloto que toma la salida en una de sus carreras, y más en una prueba en las 24 horas, que además muchas veces la climatología tan adversa todavía lo complica muchísimo más, ¿no? Es más un tramo de rallies que un circuito con incluso rasantes, curvas ciegas, sin escapatorias. Bueno, pone en jaque, ¿no? Al piloto, pone en jaque a las mecánicas y en definitiva pone en valor al automovilismo. Bueno, pues este Toyota Supra, que ejerce desde esta carrera las labores de coche de seguridad de la Real Federación Española de Automovilismo, se prepara. Van alineándose esas unidades por parejas. Atentos a ese Renault RS01 de Benji Guece. Detrás están los C2 y los C3. Estos GT4. Y mucho más atrás ya veíamos ese segundo pelotón que forman los TCR. La primera parrilla a punto de empezar. Francesc Gutiérrez a la derecha de las pantallas con el Ferrari en la pole position. Se va a retirar el safety. Duelo interesante entre Gutiérrez y Costa Canaroglu. Las opciones de victoria para Gutiérrez y Mayola pasan por un buen primer stint. Lanzando ya la carrera el Poleman. 48 minutos más una vuelta por delante. El duelo entre Costa Canaroglu ahora y el Viper. Va llegando Benji Guece por el interior, que se va a quitar de en medio de un plumazo al Porsche y al Viper. Y quiere progresar hasta la primera posición. Entre tanto, los TCR con Gonzalo de Andrés arrancando desde la posición de privilegio. Y lo tenemos lanzando la marabunta de Cupras, Leones y Peugeot. Camino de esta segunda carrera del programa entre el CER GT. Buen ataque ahí de... Creo que es Amalia Viñas quien está en esa posición. Más rezagado el 22 de Billoni Malasang. Volvemos a las posiciones de cabeza atendiendo a la remontada de este hombre, de Benji Guece, que hoy es el encargado de tomar la salida y sin duda va a dar buena cuenta de Costa Canaroglu en muy pocos giros. Es el encargado, ¿no?, de poner distancia, de recuperar dentro de, como es lógico, la juventud y poner tierra de por medio a la hora de que luego tener una segunda parte de carrera algo más sosegada, algo más tranquila y en la que simplemente puede administrar la ventaja que consiga en estos primeros metros. Trabajando en esa carrera en dos ritmos y doble estrategia, la primera más rápida, la segunda más lenta, escapándose al frente Francesc Gutiérrez con el Ferrari del equipo PCR. La formación de Pep Kudinac y llegando a esta recta principal el Renault RS01 que está volando contra el Mosler. Duelo entre los dos grandes protagonistas esta temporada del Campeonato de España de Resistencia en su clase de GT. Campeonato de España de GT, adelantando por dentro en este primer viraje. Benji Guece se coloca segundo, superando a Costa Canaroglu, el griego, que ya sabemos que su rival no es precisamente Benji Guece en esta prueba. Efectivamente. Bueno, pues Guece se va a ir a por Gutiérrez. Aquí sí que podemos tener un duelo mucho más igualado. También progresando. Ahí tenemos el 16 de Evgeny Leonov y Mikel Azcona. Mikel Azcona que no pudo clasificar y ha tenido que arrancar desde las últimas posiciones y que ya viene remontando.
Entre tanto, centrados en Mayola y Gutiérrez. El piloto del Ferrari, que es quien defiende esa primera posición. Volvemos a la zona de los TCR, donde mandan Vichinanza y Cosin, con Hernando y De Andrés en la segunda posición. La tercera para Evgeny Leonov. Qué entretenido y de cara, ¿no?, a las retransmisiones y de cara a los espectadores que acudan al circuito, un certamen también con los TCR, con estos vehículos que brindan siempre un espectáculo muy interesante. Bueno, ahí va Benji Guece con el Renault a por el Ferrari. Es que hay más igualdad de velocidades puntas. De hecho, parece que el Ferrari corre un poquito más. Veremos si puede compensar el piloto británico en la zona de curvas. Este extra de adherencia. Bueno, se lanza en la Duhan en la primera. Le ha dejado, de hecho, la puerta abierta. El Ferrari le ha dicho, pasa, pasa. Bueno, es muy inteligente por parte de Francesc Gutiérrez. Sabe que es superior, que viene con un ritmo bastante más alto y no va a sacar nada, sino perder más tiempo, incluso tener un posible toque por querer forzar o querer mantenerlo detrás. El que ha perdido posición también es el 120, el Viper de Jesús Díez Villarroel e Iván Velasco. Un coche con unas prestaciones que siempre merece, ¿no?, la pena ver. Es un coche, llamémoslo un pequeño clásico, pero para que los espectadores se hagan una idea, es un coche que durante esta carrera y en este circuito solo utiliza la segunda, la tercera y la cuarta velocidad, y como mucho en alguna ocasión, si hay un rebufo o algo, la quinta, ¿no?, pero que muchas veces no hace falta ni meterla. Llegan a hacer, hablaba con Jesús ayer, una velocidad punta de en torno a 220 kilómetros por hora. Es un coche con 580 caballos. Yo me acuerdo, ya una vez tuve oportunidad de conducir la versión de serie de calle que se hizo, tuve la oportunidad de conducirla en el circuito del Jarama, y era un coche en el que segunda velocidad ibas en torno a 160-180 kilómetros por hora. Eso en segunda. Y es algo que me cuadra perfectamente con lo que me comentaba ayer Jesús, de que es un coche en el que segunda, tercera y cuarta es más que suficiente para hacer todo el circuito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pesa en torno a 1500 kilos, 120 litros de combustible y gasta 100 litros a la hora. 100 litros a la hora. Pues mira, ese es el caudal máximo que se permite en la Fórmula 1. Pues ahí está, pura maquinaria americana. Mucha cilindrada, bajísima compresión y caballos y muchos caballos. Bueno, centrados ahora en el 7 de Vichinanza y Cosin. Ahora con el barcelonés a los mandos, que son quienes mandan en esta clasificación reservada para los TCR, perseguidos por el 308 de Hernando y de Andrés. El liderato, eso sí, para Benji Guece. ¿Y a qué ritmo gira Benji Guece? Pues a 1.36.2. Y los demás a 1.38, 1.39. ¿Qué es lo que está haciendo el británico? Pues lo de siempre, escaparse, intentar entregarle a su padre el coche en las mejores condiciones y que el bueno de Roald Guece solo tenga que llegar hasta el límite para ganar. Pero ojo, porque también le están advirtiendo de una posible sanción. Y decía yo 36, pues decía mal, porque Benji Guece ha decidido correr un poquito más y se ha ido ya al 34. Y ayer ya vimos algún 33, que conste. Ese es bueno, el sabedor del margen con el que cuenta, las virtudes de la máquina que lleva, y luego, por supuesto, sin restarle lo más mínimo de su calidad al volante, ¿no? Bueno, Edu, es que el balance of performance habría que hacérselo no al motor, sino a Benji Guece. En sí, ¿no? Le tendríamos que quitar 1 centímetro de gas. Es que es muy importante que los espectadores entiendan que, claro, que es fácil muchas veces, bueno, tampoco quiero decir fácil, pero sí es más asequible, ¿no?, igualar mecánicas, pero ¿cómo igualas el talento de los pilotos, ¿no? Es una componente ahí que tú nunca... claro, no es uno de los grandes problemas que tienen
las carreras, ¿no? Y de ahí que muchas veces las organizaciones, pues incluso la FIA, ¿no? Intente inventar cosas para perjudicar un poquito al que tiene ese talento superior, ¿no? Pues en el Campeonato del Mundo de Rallys lo vemos mucho con ese orden inverso, ¿no? Como al que va líder del Campeonato del Mundo en el siguiente rally se lo obliga a salir delante, que cuando es tierra limpia la pista, por lo tanto se le ve perjudicado. Ha sido una de las grandes quejas de Sebastián Ogier en el Campeonato del Mundo, de decir, oye, yo soy el que mejor va, mi coche, mi equipo. Cuidado, ahí el error del Ferrari, que se ha ido muy largo y puede costarle la segunda posición con Costa Canaroglu. Ese pequeño despiste del segundo clasificado de la carrera, 39 minutos más una vuelta y constantes advertencias de sanción para todos los pilotos. Aquí sí que hay jaleo, porque viene Azcona progresando y bueno, se va quitando a los rivales uno tras otro. 39-20. Volvemos a la posición donde está el 308 de Gonzalo de Andrés. Por terminar un poco lo que comentaba de cómo limitas ese talento de los pilotos y cómo haces para suplir, ¿no? Compensar, ¿no? ese talento y perjudicar al que tiene esas dotes naturales. Pues bueno, pues es muy complicado, ¿no? Y de ahí la dificultad de muchas veces de encontrar ese balance of performance para igualar mecánicas y que bueno, que haya esa igualdad y se favorezca el espectáculo de cara a la clasificación final. Bueno, pues interesante el duelo que se está librando aquí entre el 17 de Rubén Martínez y el 2 de Enrique Hernando. Ahí va Martínez por dentro, le ha hecho la contratrazada, qué bonito, pero resiste muy bien en esa posición el segundo clasificado de los TCR. Qué bonitas estas batallas que están librando a estas alturas de la clasificación, cuando el líder ya va superando a corredores doblados. En concreto va a dar buena cuenta del 22 de Billon y Malasan en ese 308 de la Copa Peugeot, de esa ya extinta Copa 308, que también dio bastante espectáculo en su día. Y qué pena, ¿no? Que no vuelvan y tengamos ese tipo de copas de promoción aquí, porque el sabor que deja una buena copa de promoción en su día, ¿no? Las copas Hyundai, las copas AX, ¿no? Cómo levantaban a la gente de sus asientos y cómo favorecían el espectáculo, porque era una guerra continua. Pero bueno. El miedo que me da, Edu, es que al final acabaremos haciendo copas de subs. Es lo que dice el mercado. Qué pena. Qué pena, ¿no? Qué pena. Qué pena. Ay. Pero bueno, en fin. También te digo que prefiero copas de sub a no tener copas. Sí, o sea, más vale malo conocido, ¿no? por aquello de intentar ver el vaso medio lleno, ¿no? No vemos copas, carreras de pick-up en Estados Unidos, ¿no? En las que les han metido esos saltos para darle espectáculo e inventar formatos, ¿no? Es verdad que el automovilismo tiene que ir adaptándose a los nuevos tiempos, pero para los que somos unos románticos, pues me encantaría volver a alguna de aquellas copas AX. ¿Por qué no? Que veíamos, o las tan famosas y competidas copas Renault. En fin, qué grandes fines de semana en su día, esos fines de semana que la Federación Española está intentando recuperar de la mano de estos Racing Weekend, que mezclan por ahora al Campeonato de España de Resistencia, al Campeonato de España de Turismos y al Nacional también de Fórmula 4. También habrá algunas categorías extra próximamente, pero ya lo iremos desgranando conforme avance la temporada, no nuevas, sino que se incorporen evidentemente al fin de semana. Y siguen las alertas constantes por avisos de la pista ya en forma de castigo. De hecho, algunos pilotos van coleccionando incluso sanciones de 2 y de 5 segundos en función de la gravedad de su exceso en los límites de la pista. Ya nuestros aficionados más avezados pueden apreciar que cuando estos coches salen con esos 4 neumáticos más allá de los límites de esta línea blanca, ya se están entrando en ese periodo, en esa zona de sanción. Es que al final
el coger esos metros de más es obtener una ventaja, ¿no? O sea, y esas cosas tienen que ser limitadas y los pilotos tienen que ser plenamente conscientes de que los límites de la pista están para respetarlos. Pues llegando a esta recta principal, 35 minutos más una vuelta, el líder de carrera, Benji Geze, que no deja de girar en 34, a la par que incrementa su margen sobre Mayola y Gutiérrez, 18,7 segundos ya, la ventaja que deberá enjugar el Ferrari en ese segundo stint. No olvidemos que tendrá Benji Geze un castigo extra a nivel de handicap después de la victoria de ayer, pero si siguen trabajando, o si sigue trabajando de este modo el piloto británico, que también se ha dicho, seguro que estirará el momento de cambio de piloto al límite máximo posible que le permita el reglamento, pues podría coleccionar y podría llevarse la victoria, no diría fácilmente, pero sí que el viento sopla claramente a su favor. Tienen perfectamente marcadas las estrategias, que es lo lógico, ¿no? Es lo que tienen que hacer y aprovechar que Benji tiene una gran capacidad para sacar el máximo partido a ese Renault y marcar las diferencias, ¿no? Porque sí que es verdad que luego pues cuando se pone a apretar el Ferrari también, si no obtienes la ventaja, el Roland, pues bueno, no va. El segundo piloto. El segundo piloto, pues bueno, no tiene esa capacidad y esa fuerza como para aguantar a un todopoderoso Ferrari empujando desde atrás y a alguien con la experiencia de Josep Mayola, por ejemplo. Pues Benji Geze, al que tenemos en imagen, tirando. En cabeza de esta carrera, 33 minutos más una vuelta, ahora superando al Cupra de la escudería Monlau, este dorsal 15 que pilota Alba Cano. Un Alba Cano que ayer se subió al podio absoluto entre los TCR, y aquí el comisario que aguanta la bandera, que ya puede dejar la bandera fija para lo que queda de carrera. Te lo iba a decir, me las quita la boca, y es que está teniendo un trabajo importante, ¿no? Está siendo figura destacada dentro de este fin de semana. Se ha hablado mucho este fin de semana, coincidiendo con la Fórmula 1 en el circuito de Paul Ricard, donde recordemos no tenemos ahí escapatorias de grava y de césped, es todo asfalto. Y bueno, es esa posibilidad de por qué no llenamos Paul Ricard de césped. Ha habido incluso un montaje que dibujaba un horizonte, un escenario completamente distinto. Y claro, es lo que ocurre con estas zonas escapatorias pensadas a nivel de seguridad, que es cierto que proporciona una mejor seguridad, pero por otra parte le restan atractivo deportivo a las competiciones, y siempre está con aquello de, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Es que no se perjudica lo suficiente, es que hay que pensar que cualquier piloto que en otro tipo de condiciones cogiese esas escapatorias, si cae a una puzolana, lo hemos estado viendo antes, cuando caes a la puzolana rápidamente te quedas empanzado. Ahí está. Y se castiga, ¿no? Es verdad que al final tienes que buscar el equilibrio entre el espectáculo y cuantos más coches haya en la pista, la seguridad, pero también hay que castigar al que coge esas escapatorias y el que aprovecha la pista más allá de los límites reglamentarios. Entonces hay que ser firme y bueno, pues porque si no al final a un coche, pues como puedan ser los Mercedes, o un Ferrari o incluso un Red Bull, coger una escapatoria no le supone nada, porque al final pierde un poco, rápidamente lo va a poder recuperar, y al piloto que ha respetado los límites en todo momento, pues no va a obtener ninguna ventaja, pongámoslo entre comillas, de ese error que sí ha cometido otro piloto. Bueno, y atentos al duelo en pantalla por esa segunda posición entre Canaro Blue y debe ser Josep Mayola, en buena lógica, el que está ahora mismo al volante de ese Ferrari 458 del equipo PCR Sport. Canaro Blue ya está encima. 30 minutos más una vuelta para la conclusión. Estudiando en los retrovisores la presencia del Mosler, que se va al interior en esa curva 8.
apuntando a la presencia de doblados en el horizonte, quizá intente aprovechar, restañar ese momento de oportunidad. Y ahí está, Canaroglu por dentro, emparejándose camino de la chicane. No, vuelve atrás, vuelve a la estela del Ferrari, que corre muchísimo en esta pista de Valencia en todos los tramos rectos. Parece, con permiso del Renault, el verdadero rival a batir. Ahí va el griego una vez más. Está esperando el trabajando, momento, está buscando cuál es el sitio, el momento y el momento óptimo para superar al Ferrari, el que parece que tiene o tenía ahora de pronto bastante a tiro, ¿no? Es que cómo cambian de una vuelta a otra de 4 giros a pasar de pronto por la recta, ¿no? Es que se muestra en principio bastante más competitivo en toda esta parte más lenta. Ahora tocando algún que otro botón el piloto del Ferrari. Cuidado la presencia de este Maserati doblado, que puede abrirle la puerta a Costa Canaroglu. No, ha perjudicado a los dos. No tenía literalmente dónde meterse en esa curva 3 tan delicada y que complica tanto la trazada de este circuito de Valencia. Este circuito Ricardo Tormo de Cheste. Y ahí va Costa una vez más, el piloto griego, con más doblados que no están poniendo de su parte en muchos casos, ¿eh? Se prepara, aquí lo tenemos, en efecto, Francesc Gutiérrez. Espera el momento el piloto catalán, que disputará el segundo stint en esta carrera. Y Costa Canaroglu vuelve a salirse de la aspiración por dentro. En este viraje se repite la acción que habíamos visto en el último giro. Y Canaroglu, que no puede contra el Ferrari en las zonas rectas y en los virajes. La presencia de doblados se está jugando a favor del coche de Maranello y no del suyo. Sí que es verdad, ¿no?, que en las zonas más lentas el griego aprovecha para echarse totalmente encima, pero luego en la recta el Ferrari corre muchísimo. Es que son cantidad de metros de ventaja los que consiguen meterle de diferencia, que luego es verdad que en las zonas más lentas sí que rápidamente, en 2-3 frenadas, se vuelve a echar encima y como si nada hubiese ocurrido. Ahí el Mosler superando a ese TCR de Dacia Arruabarrena, ese Cupra. Y entre tanto Benji Gece, que va ganando distancia. Ya son 38 los segundos que disfruta Benji Gece de margen sobre Josep Mayola y Costa Canaroglu. Ahora sí que el griego lo tiene todo a su favor. Llegando a esa curva número 7, lo consiguió, intercambio en la segunda posición. Costa Canaroglu se coloca segundo por delante de Josep Mayola, al filo de ese primer momento clave de la carrera, que va a ser el cambio de piloto, también de la aplicación de los handicaps y cómo va a quedar reordenada esta prueba de aquí a su conclusión, para la que restan poco más de 26 minutos y medio más una vuelta. Estamos llegando, por tanto, acercándonos al ecuador de la carrera. Sería muy importante, bajo mi punto de vista, que ya entrase Josep Mayola, cediese el testigo a Francesc Gutiérrez, que seguramente sea algo más competitivo, para, cuanto más tiempo esté en pista, recuperar esa pérdida de tiempo respecto al Mosler del griego Costa Canaroglu. Pues ya se va a dar una vuelta más de margen. Está empezando el momento de cambio de pilotos en esta parrilla de la clase 1 del CER y los GTs. Si nos vamos precisamente a esta zona de boxes, Laura, empieza ahora, imagino, la actividad clave de esta carrera. Efectivamente, Cristian, por eso conectamos, para que veáis un poco cómo se realiza el cambio de piloto, que ya lo habéis estado viendo en otras ocasiones. Ahora tenemos aquí a Francesc Gutiérrez, que le va a dar el relevo a Mayola, que van segundos en la carrera. Y nada, bueno, simplemente para todos aquellos que no sepan, aunque probablemente lo habréis comentado ya,
La ventana de cambio de pilotos se abre ahora, son 10 minutos en los que todos los pilotos tienen que entrar a cambiar, o los que corren de manera individual tienen que mantenerse quietos el tiempo que les corresponde y continúan. Entonces nada, simplemente conectábamos para que supierais ese detalle y para que vierais de cerca cómo se hace este cambio de piloto. Gracias, Laura, por el apunte. Veíamos a Gutiérrez preparado en esos 10 minutos clave de toda carrera del CER. El momento de decidir si apuro hasta el final, como va a hacer Benji Gueze, y de este modo le resto pilotaje al compañero, que es más lento, o bien si hago al revés, como esperábamos que hiciera o que haga en breve Josep Mayola, que es pues, mantenerse en pista lo mínimo posible y que el segundo piloto, que es más rápido, pueda compensarlo en este segundo tramo, este segundo stint de carrera. Sí, porque al final es verdad que son cambios de piloto. Ahí va Mayola. Ahora sí, pues bueno, pero se ha retrasado una vuelta respecto al momento que nosotros habíamos comentado. Y aunque son cambios de piloto que se realizan con cierta calma y cierta tranquilidad, no están nunca exentos de ese pequeño nerviosismo y de que pueda suceder cualquier cosa. Ahí lo tenemos, vamos a escuchar. Se baja Mayola. Las protecciones que llevan en el interior, cómo se va ajustando el arnés de seguridad con la ayuda de este mecánico. Los cinturones, los arneses es muy importante que vayan por encima del hams, que es lo que va a permitir, ¿no? O eso que luego la cabeza no sufra bandazos en caso de tener un golpe y cómo el mecánico pues termina de ajustar las protecciones. Va refrescando esos frenos con esa pistola de aire comprimido. También hemos apreciado en el interior la cámara situada en el alerón trasero que ayuda en el momento de adelantamiento. Es un retrovisor más. Y vuelve a pista. Soluciones, ¿no? de la competición que ya se empieza a ver en coches de calle, ¿no? Ya hay coches como el Audi e-tron, A4 e-tron que me quiero recordar, y si no me estoy equivocando, ya llevan retrovisores no con cristal sino con cámaras integradas, y al final son soluciones que se aplican directamente desde la competición y que realmente son más efectivas que a veces y que te permiten cubrir esos ángulos muertos que quedan en determinados momentos. Estas soluciones que poco a poco van llegando, de hecho en muchos casos esos retrovisores, podríamos decir virtuales o por cámara, suman en las competiciones de resistencia más importantes la presencia de gráficos automáticos que ayudan a los pilotos a saber pues hacia dónde tienen que ir, por dónde les va a venir el doblado, y juegan con ese sentido de la vista y llamar la atención de quien está al volante, para evitar las habituales colisiones que vemos tantas y tantas veces en carreras pues, como Daytona, como Le Mans, entre los prototipos más veloces y los GTs, que son muy lentos. Al final lo decían muchos pilotos, juntar a un prototipo de Le Mans con un GT de la categoría más pequeña, pues casi es como irse con un utilitario a competir contra un GT como los de Gutiérrez. Y es que es esa una de las claves que se dan en las carreras de resistencia, el cómo se mezclan tantos coches de prestaciones tan diferentes, y que al final lo que llevan es que en todas las vueltas se acometan esos riesgos, ¿no? Riesgos que gracias a estos sistemas del que estamos hablando, como es el retrovisor virtual, pues bueno, ayudan a que se minimicen esos riesgos. Bien, pues 16 giros ya ha consumido Benji Gueze en esta carrera del Campeonato de España de Resistencia, a la que le restan 21 minutos más una vuelta en su categoría principal en esta clase 1. Y los GTs, vemos la parada también de Costa Canaroglu, que a ver dónde regresa en relación a Francesc Gutiérrez. Este es uno de los momentos clave de la carrera, lo hace por de pronto en la cuarta plaza, mientras
Gutiérrez está todavía un poquito más atrás, así que va a tener que remontar el piloto del equipo PCR, al que tenemos ya en imagen. Este 115 que trabajará para superar a Costa Canaroglu, deberá superarlo en la pista. Este es el 16 de Azcona y Leonov, que venía remontando desde muy atrás y que ha tenido que, o tendrá que cumplir, recordemos, una sanción por exceso de los límites de la pista. Muchas sanciones en todo este fin de semana por esta circunstancia, algo habitual. Mira, Gutiérrez ya una vez se ha reposicionado el timing, se coloca por delante de Costa Canaroglu. Ya ha salido redonda al final esa acción a Mayola y Gutiérrez, que aplicados los handicaps ruedan por delante de sus principales rivales en esta carrera. Benji Geze por ahora está en una división aparte, más de 1 minuto de margen sobre su más inmediato perseguidor, y va a regresar con total seguridad Roald Geze en la primera plaza. Bueno, es la importancia de la estrategia de cambiar de piloto, de hacer el cambio de piloto en el momento más idóneo, y luego sistemas rudimentarios para ventilar el habitáculo que sube tantísimo de temperatura. Un habitáculo que tiene 2 plazas, por cierto. Cuando vemos a Benji Geze, al líder, parando en su zona de boxes. La parada tranquila, donde no veíamos acudir a su padre. Por lo menos no. Ahí lo tenemos, apareciendo en segunda instancia, como no, con casco con los colores que tocan. Subiendo a esa delicada posición, podemos apreciar la cantidad de luces y de botones que tiene este modelo experimental, esta especie de silueta o de supercar que no ha llegado a la calle. Es un ejercicio, exacto, es un ejercicio de diseño que yo creo que los diseñadores, cuando les dicen ¿qué harías? ¿Qué harías? Yo creo que se les viene, ¿no? Se les abre el cielo y empiezan a soñar y empiezan a poder, ¿no? Todas esas fantasías que tienen en su mente, pues son capaces de llevarlas a cabo. Ponía en marcha su unidad el piloto alemán, que apura su hándicap para regresar a la pista. Da la cuenta atrás, adelante. Pues mira, va a reingresar en la primera posición sin apuros y además con un margen bastante notable sobre el segundo clasificado. Excelente el trabajo que ha hecho Benji Geze una vez más. Pero bueno, todavía queda muchísima carrera y sobre todo volvemos a lo mismo, ¿no? El papel de estar superando continuamente a doblados en cada una de las vueltas, superar a 2 o 3 participantes, eso es estar incurriendo continuamente en riesgos, y luego, pues bueno, la capacidad técnica de Ronald respecto a su hijo Benji, pues es algo inferior, y de ahí que no quiera decir que esté todavía decidida la carrera, y son muchas las cosas que pueden pasar. De hecho, en pista vamos a tener un duelo interesante en pocos giros, porque se está acercando Francesc Gutiérrez al 178 de Álvaro Rodríguez. Y nos vamos a la zona de boxes con protagonista. Está Laura Martín con Alex Cosín. Efectivamente, estamos con Alex Cosín. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la primera parte de la carrera y cómo le has dejado el relevo a tu compañero Vicinanza? Hola Laura, bueno, estoy agotado. El calor de Valencia me ha dejado frito. La verdad es que bueno, ayer tuvimos una mala quali, salíamos segundo, no nos salió bien el tiempo. Decidimos ahorrar ruedas para la carrera porque con esto carreras se destruyen. Y nada, teníamos que llegar primeros a la primera curva, lo hemos hecho. Hemos intentado abrir un hueco de unos 5 segundos, pero el equipo de RC2 iba muy rápido hoy. No sé si estaba forzando más o menos que nosotros, pero bueno, muy bien. Creo que tenemos margen para mantener esta distancia y a ver si Luigi mantiene el coche para podium. ¿Se nota mucho la temperatura que está haciendo en el rendimiento del coche? Sí, se nota muchísimo, muchísimo. El calor dentro del coche es asfixiante
no podemos bajar la ventana porque tenemos un problema de velocidad punta, así que ha sido una carrera muy dura, muy dura. Bueno, pues a ver si tu compañero remata bien la faena y conseguís acabar bien el fin de semana. Esperemos que sí. Muchas gracias. A ti, gracias. Pues las palabras de Pichinanza y Cosín mientras los mecánicos de Monlau trabajan en el coche de Álvaro Bajo. Bueno, labor importante la de Cosín y ese detalle significativo de la velocidad punta. Bueno, pues son en las carreras todos los detalles cuentan. Hablábamos antes, ¿no?, de lo que supone un hándicap de 40 kilos de peso. Lo que puede decir, pues sí, es un coche, o sea, esto no puede afectar tanto, pues afecta. Pero abrir una ventanilla, pues, abrir una ventanilla afecta también, ¿no? Hay que tener en cuenta que en las carreras y en la competición se cuidan todos los detalles, se cuida la mecánica, se cuidan los apéndices aerodinámicos y todo tiene un porqué. Y en cuanto, pues bueno, varías esa silueta o varías cualquier pequeño apéndice, evidentemente pues tiene sus repercusiones y evidentemente tiene más repercusión en unos modelos que en otros, en unos coches no, que en otros, en unas categorías o en otras, ¿no? No es lo mismo en un Ferrari que en un Cupra o por supuesto en un Fórmula 1 o en un monoplaza, ¿no? Pero en todos y cada uno de los coches, cualquiera de estos detalles, ya sea a nivel aerodinámico, ya sea en forma de peso, abriendo una ventanilla, influye. Es verdad que también tienen que encontrar el equilibrio entre no deshidratarse dentro del coche, entre esa merma física que supone el calor y perder un poquito de prestaciones. Por ejemplo, excursión, cuidado. Cuidado porque es además es excursión y abandono directamente de los hermanos Martínez, Raúl y Rubén, que parece que han tenido una avería mecánica y hablando precisamente del calor, pues el calor a veces provoca estas cosas porque el motor también sufre. Mira, por ejemplo, en los coches del Dakar ya son muchos los participantes que mantienen aire acondicionado dentro del coche, buscando ese equilibrio entre es verdad que voy a perder algo de prestaciones, le voy a restar caballería al motor, pero sí que el ir un poquito más fresco, más a gusto, me va a permitir arriesgar más, ganar velocidad y bueno, pues no perder prestaciones físicas que también luego te llegan a una pérdida de prestaciones mecánicas y de perder esa velocidad. En este sentido, que nadie piense en un aire acondicionado como el que tenemos todos en nuestros coches. Eso por supuesto. Porque, sí. Por ejemplo, en el caso de Le Mans, donde es obligatorio el uso de este tipo de elementos condicionadores del aire, el reglamento dice que hay que mantener la temperatura del interior del habitáculo en el límite de los 60 grados. Eso, por supuesto, es muy no estamos hablando de unos 24 graditos. Que no va, que nadie espere que es aquello de reclinarte un poquito el asiento, ir cómodo y dejar de sudar. No, en ningún caso se va a dejar de sudar. Bueno. De hecho, en sistemas, en ocasiones como en las carreras americanas, tienen sistemas de ventilación que ya no se aplican directamente sobre el interior, sino sobre el casco del piloto. Me decía una vez Alex Riveras, esta anécdota de la que cuento siempre. Otro de nuestros grandes talentos decía, bueno, es muy chocante verte cómo te bajas del coche con el cuerpo completamente sudado y la cabeza fría. Bueno, es así, ¿no? Pero bueno, es verdad que siempre saldrán esas voces críticas de esto no puede ser, esto es el automovilismo. Salimos los románticos de turno. Los románticos de turno, que desde luego yo también te diré que soy uno de los románticos, pero bueno, que hay que determinadas cosas, pues bueno, sí se pueden mejorar, porque al final es ganar también en pos de que los pilotos ganen en prestaciones y se incurren en determinadas ocasiones en el menos riesgos. Bueno, pues de vuelta a la carrera, 21 giros, Guezi al frente, Gutiérrez en esa segunda posición tras la visita a boxes de López y Rodríguez, que se van a la cuarta plaza, son los líderes dentro de la C2, de esa clase 2, esos modelos GT4 podríamos decir, o un poquito más, un plus de GT4. No peligra por ahora el liderato de Roald Gueze, que tiene más de 28 segundos de margen
sobre Francesc Gutiérrez. El ritmo, eso sí, de Gutiérrez es un poquito mejor. Está rodando Gutiérrez en el 36-1, mucho más rápido que Roald Geze, cuya gestión se basa en esto, en no equivocarse con los doblados, no cometer un error que pueda costarles un abandono, algo que en el caso de su hijo ya hemos visto en una ocasión. No lo del abandono, sino lo del toque. Y Leonov estaba detenido en la escapatoria con algún problema. Ahora, si no tenemos otro código 60, 10 minutos más una vuelta para la conclusión. Este es Mayola y Gutiérrez, que se va merendando de 3 segundos en 3 segundos el margen de que disfruta al frente Papá Geze. Pero que es lo que comentábamos, ¿no? Sí que es verdad que parece un colchón suficiente, pero rápidamente es que en cada una de las vueltas, ahora lo vemos como sí. Ronald, o sea, te pueden caer 4 o 5 segundos directamente, más con la habilidad y con el ritmo que viene marcando Francesc Gutiérrez. Es que está siendo mucho menos hábil Roald Geze que Gutiérrez en este adelantamiento de doblados. Y ahí se le está cayendo una auténtica colección de segundos al líder de carrera, cuando justo ahora Gonzalo de Andrés supera a Luigi Piccinanza, le arrebata el liderato en la categoría TCR. Se impone un poco la lógica. Ya sabemos que Gonzalo pues tiene un poquito más de experiencia y también de velocidad. Hablábamos antes, ¿no?, de Fernando Navarrete en el CET, de toda su experiencia. Pues, ¿qué experiencia no tiene Gonzalo Martín de Andrés? Otro grandísimo piloto y otro piloto que ha competido en absolutamente casi todo, incluido también los rallies donde era realmente competitivo. Pues el líder de carrera que ve su margen reducido de los 23. Vamos a ver cuál es la diferencia en el paso por meta. 19. Caen 4 segundos más. Es lo que hablábamos, ¿no? O sea, venimos comentando durante toda la carrera que bueno, o sea, al final, en cuanto te ves metido en un pelotón, más eso lo sumas a las diferencias prestacionales a nivel de piloto, pues te encuentras con que en una vuelta te caen 4 segundos a falta todavía de 8 minutos. Es decir, que el colchón parece suficiente, pero que cualquier problema o cualquier contratiempo puede hacer que tu rival se eche encima, y más de la forma en la que viene empujando el experimentado piloto Francesc Gutiérrez. Un Francesc Gutiérrez que viene recortando segundos de parcial a parcial en este primero. Ya ha restado 1,5 segundos más, y eso que aquí no tenía tráfico que ahora sí que se está encontrando el piloto nacido en Alemania, de nacionalidad monegasca. Como decíamos ayer, ya se sabe por aquello de los impuestos y estas cosas. Costa Canaroglu es tercero, más descolgado, a 50 segundos del liderato de carrera. La cuarta plaza es para el Viper de Jesús Díez Villarroel e Iván Velasco, que por cierto le acaban de arrebatar el liderato al Porsche de Rodríguez y López. Han tenido el duelo directo en los últimos momentos. Ahí tenemos al Viper, que puede volver a imponerse en esta categoría C2. Espectacular el desarrollo y el pilotaje. Sería bueno tener una onboard en este Viper. Totalmente, ¿no? Y como un coche que apenas llevaba, creo, en torno a 2 años parado. Cuidado importante, porque tenemos penalización de 5 segundos para Gonzalo de Andrés, que esto por de pronto lo apartaría del liderato de la categoría TCR. Decías, Edu. Sí, que es un coche, una unidad que ha sacado después de 2 años parada Jesús Díaz Villarroel, otro experimentadísimo y otro mítico de las carreras, y que después de tanto tiempo en el dique seco, pues sigue funcionando casi como el primer día, ¿no? A un ritmo impecable. Y luego que es un coche que a mí personalmente me gusta, ¿no? Es muy llamativo, de la estética, esa barra de bar que tiene puesta en la parte trasera, y luego pues que sigue estando y sigue ofreciendo pues competitividad, ¿no? Y ahora también comentar, ¿no?, que no es lo mismo las diferencias prestacionales entre el Renault
ahora mismo y estar pasando a TCRs, que es más rápido, a luego enfrentarte, pues como en este caso, a un Viper que ya te cuesta más pasarlo y tienes que encontrar ese momento óptimo, porque si no te puedes quedar apalancado detrás suya y perder mucho más tiempo que a la hora de pasar a un TCR. Da luces Roald Geze y lo va a superar en el primer viraje. Cuidado porque la diferencia cae ya a los 10 segundos. Tiene opciones de victoria Francesc Gutiérrez. Tiene opciones, Van a 5 segundos prácticamente por casi vuelta, ¿no? A falta de 8 minutos estaba a una diferencia de 23 segundos. Cayó a 19, cayó a 15 y está en 10, ¿no? Es decir, yo creo que es el momento de quedarse pegado ahora mismo a la tele y como los espectadores no lo ven, pero como Cristian hacía ahora mismo, se frotaba las manos porque que pasen cosas. Se intuye, ¿no?, que vamos a tener un final más apretado de lo esperado, ¿no?, por esa diferencia con la que partía Geze a la hora del cambio de piloto. Ya sabemos que Benji ha hecho un primer stint excepcional, pero a diferencia de ayer, aquí había un handicap que aplicar, un extra de segundos que pues pueden dar ese margen de seguridad óptimo de que tenía que disfrutar Roald Geze con respecto a un Francesc Gutiérrez que viene corriendo, que viene volando desde la segunda posición. Costa Canaroglu más descolgado a 51,2 segundos en esa tercera plaza. Ahí está precisamente Gutiérrez superando a Albacano y están muy cerquita, pero que muy cerquita. La última vuelta, Geze rodando en 42, Gutiérrez en 37. Ese momento de doblaje que ha sido crucial y ya tienen práctica visión directa. Lo veremos en esta recta principal. Va a ser muy importante este paso por meta, ver la diferencia y eso ya sí que nos dará un indicativo mucho más estable de 8 segundos. 8 segundos. Va a estar muy apretado, muy apretada la cosa. Es verdad que en esta vuelta me fijé, Francesc ha tenido más tráfico y eso le ha hecho no poder seguir recortando la diferencia exponencialmente como iba y le ha costado un poco más, pero son 3 minutos y ahora Roald Geze pues tiene tráfico delante y sin embargo Francesc tiene la pista despejada para poder recortar esa diferencia. En el primer parcial han volado 8 décimas más. Se va acercando Francesc Gutiérrez, que tiene como próximo objetivo el Viper de Iván Velasco y de Jesús Díez Villarroel. Ahí lo vemos a 2.55 para el final. Cuando escuchamos alguna pequeña salida de sonidos. Pista. Mira, pues es Roald Geze. Es Roald Geze el que comete este error. La presión ha surtido efecto en el líder de carrera, salida de pista. Y ese sonido inquietante era lo que parecía, Edu. Pues sí. Me da pena que sé que haya sido por una pequeña salida de pista de Roald, porque estaba expectante, ¿no?, de ver cómo Francesc Gutiérrez se trabajaba el adelantamiento, porque iba a haber llegado a alcanzarle y hubiésemos visto ahí un final bastante apretado y hubiésemos visto la forma en que se hubiese defendido Roald. Ahora ya tiene menos mérito ya. Vía despejada, ¿no? Mérito sí, tiene, pero bueno, sí, ya tiene desde luego Nos ha restado ese atractivo de la pelea en pista, es cierto. Ese frote de manos que hacías, Cristian, nos hemos quedado con ganas de ver en qué se traducía. Pues mira, se ha transformado en una especie de espejo, porque hace un giro estaba a 8 segundos Francesc Gutiérrez de Roald Geze, ahora son 8 segundos de margen los que disfruta el nuevo líder de carrera, al que veremos subiendo al escalón más alto del podio. Por cierto, una fantástica noticia, ya lo insistíamos ayer, el tener a Gutiérrez de nuevo en acción y en pista. Pues sí, es una muy buena noticia. Ya fue una pena que se perdiese el meeting de circuito de Motorland por no estar totalmente recuperado y por no estar en óptimas condiciones físicas para subirse a un coche de estas prestaciones y bueno, ya nos alegramos todos de que esté de vuelta y sobre todo que esté de vuelta ofreciendo pues este espectáculo y rindiendo al más alto nivel de cara al campeonato
y siendo competitivo, ¿no? Y luchando por esa victoria, una victoria que si ya no ocurre nada va a conseguir sin mayores problemas. Le van a quedar 2 vueltas a Francesc Gutiérrez, que ya es líder en solitario en carrera. El margen ya se va a ir por encima de los 10 segundos con respecto a Roald Gueze, que ocupa esa segunda posición, el piloto del equipo Grand Prix Extreme, que de hecho, bueno, va a entrar más tarde, incluso 12 segundos ya de desventaja con respecto a Gutiérrez. Entre los TCR sigue perdiendo posiciones el Cupra de la escudería Monlau, que de hecho se ha desplomado hacia muy atrás. Vamos a ver qué es lo que ha podido ocurrir ahí con este dorsal 7, o si es un pequeño gremlin del cronometraje, algo habitual, que es extraño que ocurra. Sí, tenemos que tener ciertas precauciones a la hora de esto, porque muchas veces el baile de la pantalla de tiempos no se ajusta a la realidad y a lo que estamos viendo en pantalla. Y es que los coches van pasando constantemente. Estamos ya, insistimos, en el penúltimo giro de esta carrera de las clases principales del CER, de la resistencia de los TCR, los Gran Turismo. En esta cita, que es la segunda del programa, por tanto esta categoría ya se despide hasta el próximo meeting, que si no me equivoco será en el Jarama los próximos 12-13 de octubre, la pista madrileña, que es una de las clásicas de esta temporada y de todo nuestro automovilismo. Vemos detenido, mira, ahí está la circunstancia, pues la que apuntábamos, los problemas del número 7 de Vichinanza Ecosin, que se ha quedado detenido en la recta principal. Y yo no sé si puede haberse quedado sin carburante, algo que me extrañaría mucho, Edu. Puede ser, pero sí que es verdad que el consumo de combustible en estas circunstancias se eleva y que de hecho puede llevar a sufrir algún tipo de modificaciones. Por ejemplo, en el CET esto está pasando y lo mismo se podía haber modificado, porque sí que es verdad que los índices de consumo han subido bastante. Pues estamos ya en el último giro con Francesc Gutiérrez, camino de cerrar una victoria importante, que será la primera para este equipo en esta temporada 2019. Fueron terceros en Navarra en las 2 carreras del programa, terceros en la primera de Motorland, ahí con Mayola exclusivamente a los mandos, y van a irse de Valencia con una tercera y una primera posición muy trabajada, y que de hecho pues tiene un valor extra teniendo en cuenta el primer stint que ha firmado Benji Gueze y el duelo que ha tenido Josep Mayola con Costa Canaroglu. Ahí tenemos a Francesc Gutiérrez llevando a este Ferrari 458 al triunfo en la pista Ricardo Tormo de Cheste. Victoria para Gutiérrez y Mayola, que se embolsan además un buen botín de puntos de cara al campeonato. También Benji y Roald Gueze, que sellan con esta segunda plaza su peor resultado de la temporada, que ahí es nada. Han participado en 4 carreras, 3 victorias y un segundo puesto, que yo creo que ya lo firmaban antes de arrancar. Totalmente, y es que el trabajo que hace Benji Gueze cada vez que se sube al Renault es tremendo, ¿no? Es espectacular, porque consigue sacarle, ¿no?, ese plus al Renault, consigue llevarlo al máximo y de ahí los buenos resultados que habían cosechado hasta esta carrera, en la que Ronald ha tenido un despiste, una salida, y eso ha facilitado que Francesc Gutiérrez pues se alzase con la victoria, que aún así yo pienso que con el tiempo que faltaba y lo que le iba restando en cada vuelta, sí, habría llegado. Pues en las demás clases, nuevo triunfo para el Viper de Díez, Villarroel y Velasco en la clase 2. En la clase 3, triunfo para Yeregui y Carretero con este Ginetta G55, el GT4. Entre los TCR, el mejor, pues el Peugeot de Gonzalo de Andrés y Enrique Hernando.
perseguido por Ali Al-Khelaifi, el invitado de excepción que se va a subir al podio. En la tercera plaza va a estar Alba Cano. Los ganadores ayer, Cebrián y Ross, se irán en el cuarto puesto. En la división 2, triunfo para Billon y Malasan, seguidos de Pierre Arrau, que vuelve a sumar una nueva presencia en el podio. Cerrará el podio Eduardo Lázaro en esta D2. Bien, pues interesante esta cita del GTCR con esa salida de pista de Roald Gueze, que ha puesto en jaque la victoria, que como decíamos, Edu, habría llegado probablemente igualmente. Tenía sí, toda la pinta, ¿no?, de que iba Francés recuperándole en torno a 4 o 5 segundos por vuelta, la que menos le ha recuperado 2 segundos, pero bueno, sí que es verdad que nos ha privado de ver ese adelantamiento en pista y bueno, un poquito más de ese jugo de lo que suponen los adelantamientos, porque al final también cuando estás luchando por la victoria tampoco vas a dejar ya huecos. Ronald seguro que no se lo hubiese puesto fácil y bueno, habríamos visto un adelantamiento más en pista, que al final es lo que nos gusta y de lo que se trata, ¿no? En cualquier caso, mira, esta imagen da fiel reflejo de por qué los aficionados deben acudir a estos circuitos, porque sin duda el poder observar estos coches en directo es un lujo para todos los sentidos. Y de cerca les podemos asegurar que ganan mucho. Mucho, ¿no? Ya simplemente el sonido es brutal, ¿no? Que nada tiene que ver, ¿no? Por ejemplo, con la actual Fórmula 1, sí, escuchar estos coches es precioso y ya te activa todos los sentidos, te activa y te predispone, ¿no?, a ver un espectáculo precioso. Y además son coches que gracias al formato que tienen estos fines de semana se pueden ver muy de cerca una vez que están en boxes y los mecánicos están trabajando en ellos. La alegría de Francesc Gutiérrez, que se abraza a todos y cada uno de sus mecánicos, agradeciéndoles el trabajo. Se mezclan estos componentes de la estructura que tiene el equipo PCR para este hombre, para Al-Khelaifi, el catarí, que también está exultante. Bueno, vaya día redondo para PCR. Fantástico resultado, desde luego, el que ha obtenido. Y llega Costa Canaroglu, bueno, que se ha quedado sin sitio. Esta es la clasificación de esta tercera cita del CER. 30 giros ha completado, que no está nada mal. Y al final la diferencia de 19 segundos. Bueno, digamos que ya Roald Gueze, después de salirse de pista, ya se ha dejado lo ha tomado con más calma. Y la ausencia finalmente de Marta Suria. Sí que ha salido Arturo Espuñ, conseguido recomponer ese coche después del golpe también importante que se llevó el piloto del Motor Club Sabadell. Y ahí los últimos abrazos entre los componentes que acaban de llegar. Los mejores momentos de esta carrera, hoy por suerte sin incidentes, sin sustos. El gran primer stint de Benji Gueze. Las peleas, como no, de la clase TCR. Y muy orgullosos, ¿no? También tienen que estar el equipo SMC, ¿no? Con llevando este Peugeot entre todos los Cupra, llevándolo a los puestos de arriba. Y es, ¿no?, claro, ahí entre todos los leones. Vamos a poner un paréntesis en nuestros highlights, porque tenemos entrevista junto a Laura Martín, los protagonistas del día de hoy y de esta carrera del CER. Estamos con Francesc Gutiérrez. Enhorabuena por la carrera que habéis hecho entre los dos. ¿Cómo ha ido la carrera? Cuéntanos cómo ha sido tu segundo stint. Y bueno, te vemos súper bien después de haberte perdido la última carrera. Cuéntanos. Sí, la verdad es que muy contento poder estar aquí reenganchándome después del problema que tuve, y con una victoria. Yo creo que el equipo, mi compañero, todos lo merecían. Y bueno, he aportado mi granito de arena, hemos hecho una estrategia que creo que ha salido bien. Y al final, pues aquí está
el resultado que mejor imposible. Genial, pues enhorabuena y a disfrutar de ello. Muchísimas gracias a vosotros. Las palabras de Francesc Gutiérrez, que hablaba de esa estrategia diseñada para la victoria. Les ha salido redonda, una estrategia muy trabajada especialmente en ese primer tramo de carrera, con un buen ritmo demostrado por Josep Mayola, que ya es consciente que es un poquito más lento, pero ha sabido compensar ese déficit muy bien en la pista. Es una pareja más equilibrada, ¿no? Las prestaciones entre Francesc y Josep Mayola están más igualadas, y entre Benji y Ronald Gueze pues hay más diferencia, ¿no? De ahí que bueno, pues también esas prestaciones mecánicas también se igualen un poquito y nos permita ver finales más apretados de lo que sería si hubiese dos Benji y Gueze subidos en el mismo coche, ¿no? Pero también es verdad que tanto Francesc como Josep y el equipo han acertado con la estrategia, han dado en el clavo, han entrado cuando tenían que entrar y bueno, pues, le han sacado el máximo partido a este 4-5-8. Protagonista también ahora femenina junto a Laura Martín, piloto Alba Cano, que ha sido tercera entre los TCR, de nuevo muy significada en la carrera de hoy. Todo tuyo, Laura. Tercera en los TCR y primera chica. Enhorabuena, Alba. Menuda carrera, con este calor ha tenido que ser muy complicado. Muchas gracias. Pues sí, la verdad que ha sido una carrera bastante difícil. Era una carrera más de pensar, de estrategia, porque tenía 10 segundos de handicap de ayer, que también quedé tercera. Y era más de, bueno, al principio reservar un poco de ruedas y aguantar el ritmo de los demás simplemente, sin querer arriesgar, hasta que hemos hecho el handicap, ya nos posicionamos en nuestra posición y llegar a tirar todo lo que se podía. La última vuelta, David Cebrián, la vuelta súper difícil. Ella iba justa de gomas y él venía muy fuerte, pero bueno, la verdad que hemos podido aguantarlo y al final hemos logrado el podio, que era el objetivo de este fin de semana, 2 podios. Pues muy merecido, enhorabuena y disfrutarlo, Alba. Muchas gracias. Pues las palabras de Alba Cano, que nos ha hecho un muy buen dibujo de la carrera y de ese trabajo con las gomas, que a veces queda en un segundo plano, pero que es muy importante. Sí, no se le da muchas veces la importancia que tiene en este tipo de carreras, ¿no? Nos olvidamos de este componente y desde luego saber gestionar los neumáticos es siempre fundamental y bueno, en este caso Alba lo ha reseñado así. Lo ha tenido muy en cuenta y le ha valido, ¿no? el poder luchar y sobre todo mantener esa tercera posición. Y es destacable, ¿no? En este TCR como las féminas, tanto Amalia Viñes y Alba Cano, siempre están, si no es una es la otra, luchando por el podio y en ocasiones, pues como ya hemos visto, lograr la victoria. Y eso habla muy bien de cómo el automovilismo integra perfectamente las cualidades que pueda tener el hombre y la mujer, que tan en boca hoy está en todos los aspectos de la sociedad. Y de hecho, además con muy buenas prestaciones, porque ya no es una excepción, sino que es el acumulado de toda la temporada. Hemos visto a Amalia, hemos visto a Alba ganar clasificación absoluta dentro de los TCR. Lo hacen muy bien, ruedan muy bien, no tienen absolutamente nada que envidiar a sus rivales, y paso a paso, porque ya hemos visto como campeona absoluta del CER a Amalia Viñes en alguna ocasión, pues qué bonito meter a un nombre más, en el caso de Alba, que también lo ha hecho muy bien y está firmando un magnífico fin de semana en Valencia. Bueno, pues preparando ya estos podios del CER, que van a preceder como siempre al pit walk de los invitados, de todos los aficionados, que también tienen que estar pues como un poco esperando, dejarme pasar, que quiero ver que se cuece por aquí delante, en esta zona donde no me dejan pasar, donde se ve todo desde la grada muy bien, pero donde se cuece todo la masa y lo verdaderamente interesante de estas carreras. Sí, el hecho ya de bajar abajo, ¿no? Y pasear por la línea de boxes y ver cómo trabajan los equipos, ver de cerca lo que es la parrilla de salida, tener de mano, ¿no?
esas medidas, esas dimensiones de lo que es un circuito, observar casi por dentro cómo puede ser un Ferrari, cómo puede ser un Mosler, cómo puede ser un Viper, cómo son estos coches del TCR tan mecánicamente diferentes y estéticamente diferentes a lo que vemos habitualmente en la calle. Pues bueno, eso es una oportunidad que se brinda a los aficionados que acuden a estas citas gracias a este formato del Racing Weekend, que va más allá de lo que son las carreras en pista y que lo que buscan es transmitir esa cercanía a todos los aficionados que acudan, y incluso marcas como Toyota, Honda o Ford llevan sus coches más prestacionales a los circuitos para que todos puedan disfrutar de ellos, o como en el caso de Honda, incluso montan un simulador en el que calcan este circuito de Cheste para que los aficionados puedan sentir casi de primera mano y de la forma más factible posible lo que siente un piloto que se monta en cada uno de estos coches. Así que yo invito a que, ahora que estamos en el Ecuador, invito a que todos los aficionados puedan acudir a las citas que restan, que son en el circuito de Jerez, van a ser en el Jarama, y la temporada que se cerrará en Montmeló con ese formato especial en el que las duraciones se amplían y todavía el espectáculo pues crece un poquito más. Pues este podio de la clase 1 con el que inauguramos esta zona de premiaciones. Se pone Francesc nervioso porque Josep no atina a abrir el champán. Y déjame a mí, que ya me encargo yo de festejar el éxito. Ahí los tenemos. A los mejores de esta categoría. La categoría principal. Hay que recordar que Francesc, aparte de ser piloto, es el promotor. El promotor de lo que es el CER y que compatibiliza perfectamente bien ambas tareas, si cabe gracias a un equipo humano que tiene y que tiene ya una experiencia acumulada fantástica y que lleva cada uno de estos certámenes a muy buen término y con el que todos los pilotos están muy satisfechos con el organizador, con la organización y cómo se gestionan cada uno de los aspectos que influyen cada fin de semana en un mitin de carreras como es este. Pues clase 2, con nueva presencia de Velasco y Jesús Díez Villarroel al frente de este podio. También están López y Rodríguez y Albert Estragués e Ignacio Cabezas en el tercer puesto. Y Jesús Díaz Villarroel, que también compatibiliza sus labores de piloto con las de presidente de la Asociación Española de Pilotos, que bueno, todo el que quiera pues puede apuntarse y lo hace con el fin, ¿no?, de que ante determinadas cosas pues todos los pilotos siempre estén unidos para lograr mejoras en cualquiera de los mítines que se celebran e ir todos de la mano e incluso luego promover homenajes como el que hicieron a Santiago Martín Cantero, el padre de Gonzalo Martín de Andrés, un histórico preparador y una de las personas más queridas dentro de este mundo. Pues la clase 2 dentro del mundo de los Gran Turismo, y Jesús Díez Villarroel, que llevaba preparándose ese corcho, lo había sacado antes de hora para poder refrescar al presidente, y a fe que así ha sido. Nos vamos a la clase 3, donde compiten los GT4 y donde el triunfo va a ser para Yeregui Carretero por delante de David Serván. Esta vez el piloto del R8 ha quedado un escalón por detrás. Ricky Gómez completarán este cajón. Como sigan descorchando champán a este ritmo, el siguiente podio va a tener que ir con botas de agua. Los pilotos van a tener que sustituir eso o ponerse unos escarpines para no patinar. Firme mojado, totalmente. De nuevo vuelve David Serván con este mono que recuerda tanto los colores de Brown GP. Ese equipo
germen de la actual formación de Mercedes. Aquel como que señalan. capitaneó, sí, sí. El mítico Ross Brown, que ingeniero, qué cabeza, qué privilegio y qué capacidad técnica para desarrollar y diseñar coches ganadores. Pues Carretero y Yeregui también preparándose para descorchar el champán antes de recibir su trofeo. Aquí ya como no hay carreras a posteriori, tampoco hay manías a la hora de celebrarlo con ese espumoso. Ahí va. La felicidad del júbilo, otros prefieren guardárselo para... Para saciar la sed, digámoslo así. Sí. Y la deshidratación que supone también competir a estas temperaturas que además hay en Valencia, especialmente calurosas, y que añaden un poquito más de épica a lo que es el mundo de las carreras. Trofeos Juan Fernández, que van a ser para Josep Mayola en la clase 1. Díez Villarroel, que repetirá en la clase 2. Y en la clase 3, Alberto de Martín. Hace la broma Josep Mayola de la silla de ruedas. Por un poco, no sé. Y nos falta de Martín, en este caso, en este podio. Las bromas de... Abuelitos que se conservan perfectamente en un estado de forma porque son muy rápidos. Son muy rápidos y me gustaría que alguna vez, ¿no? Los aficionados que siguen estas retransmisiones en la Liga Sport que pudiesen alguna vez montarse en un coche de carreras y experimentar lo que se siente en un habitáculo, porque sin duda la temperatura es uno de los grandes hándicaps y los pilotos se bajan con los monos totalmente empapados en sudor y se pierde pues grandes cantidades, ¿no? de agua y que bueno, siempre hay que tener cuidado con esa deshidratación y yo que tuve oportunidad de estar ayer en Valencia, la temperatura era altísima. Y bueno, nos vamos a la categoría TCR, empezando por Alba Cano, que repite en esa tercera posición y tiene mucho mérito porque arrastraba handicap. Al-Khelaifi, que suma su primer podio en la categoría, y la victoria para Gonzalo de Andrés y Enrique Hernando, que de nuevo han estado magníficos con su Peugeot 308 TCR. Un gran trabajo también el que hace, en este caso, Gonzalo Martín de Andrés, que es el patrón de SMC Junior y capitanea fantásticamente bien lo que es la gestión de todo el equipo con el ponerse al volante y encima pues lograr victorias como esta. Victorias importantes que también tienen su peso en clave campeonato, no lo olvidemos. Y bueno, también digno destacar, ¿no? Que cómo posiciona en este caso el Peugeot frente a toda la armada de Cupras que vienen por detrás y que evidentemente son coches tremendamente todos competitivos. Pero bueno, es lo bueno de que también es a lo que tienen que fijarse las marcas, ¿no? Es decir, un buen piloto con un buen coche, pues oye, esto también es imagen, ¿no? En este caso, pues bueno, le gana la partida Peugeot a Cupra y que bueno, en otras ocasiones pues será al revés. Pues esta es otra de las clasificaciones dentro de la división TCR, es este trofeo Pagit TCR.
Es increíble lo de ya Francés se ha quitado el mono de piloto, se ha quitado la gorra de piloto. Ayer volvió a hacer lo mismo. Y ahora ya es organizador. No es Francés, que es Superman. Sí, Se realiza cambia en un momento. Compatibiliza sus labores institucionales y entrega premios, ¿no? Y ahora se subirá a las oficinas a ver reclamaciones, a ver posibles incidentes, a ver cómo se pueden mejorar determinadas cosas. Y bueno, es verdad que ya hoy no tiene que volver a ponerse el mono y puede centrarse simplemente en sus labores de promotor. Bueno, pues con estas imágenes seguirán las categorías ya menores. Vamos a poner el punto seguido, un pequeñísimo alto en el camino. Reposamos y a partir de las 2 volvemos con el Campeonato de España de Turismo. Segunda carrera del programa, tendremos Fórmula 4 en las clases 2 y 3. Hasta ahora.